Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me copian? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha y sí se ve su pantalla. Ya, muy bien. Bien, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la parte teórica y me ha tocado este tema de fiebre reumática. Es un tema de interés, sobre todo ustedes que van a ver muchos de estos casos probablemente en su serum. Entonces es importante que se tomen ciertos apuntes de las cosas más relevantes, ya que ustedes van a ser los actores de la contención de esta enfermedad. Bien, para los que no me conocen, soy el doctor Jefferson Cortelesi, soy cardiólogo, trabajo en el Hospital Revaliati, y bueno, un gusto para mí estar un año más con los chicos de la Ricardo Palma, y nada, así que vamos a empezar sin mucho preámbulo, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Fiebre reumática. Bien, la fiebre reumática es una enfermedad que afecta a muchos órganos y es causada por una reacción autoinmunitaria. Ojo con esa palabra, causada por una infección autoinmunitaria debido a la infección de unos gérmenes que se llaman los estreptococos del grupo A. Es una enfermedad bastante común en países en vías de desarrollo como el nuestro, responsable de 250.000 muertes en personas jóvenes por año en todo el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo. Luego de padecer fiebre reumática, luego de muchos años, aparece lo que es la enfermedad cardíaca reumática, que es la secuela principal que deja esta enfermedad. La fiebre reumática como tal tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años aproximadamente. O sea, es enfermedad de niños, ¿no? De jovencitos, de niños. Y episodios recurrentes son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Si te da una vez fiebre reumática, te puede volver a dar, ¿no? Con mucha mayor predisposición. Así que en eso se enmarca la fiebre reumática, ¿sí? Lo que quiero que quede claro de esta diapositiva es que es una enfermedad causada por una reacción autoinmunitaria, producto de una infección por estreptococo de grupo A y que es bastante común en pacientes en países en vías de desarrollo, ¿no? Y generalmente afecta a gente joven. Para desencadenar fiebre reumática existen factores de riesgo conocidos, que son todos estos que vamos a ir mencionando. Y todos ellos tienen que ver con los bajos recursos económicos de un país. Por ejemplo, hacinamiento, pobreza, vida rural, vida en barrios bajos urbanos, ¿no? Son factores de riesgo. ¿Para qué? Para estar expuestos a los estreptococos del grupo A. Una vez que estamos expuestos, muchos de nosotros vamos a desarrollar la infección en las vías respiratorias altas, porque a estos gérmenes les gusta asentarse en las vías respiratorias altas, y muchos de nosotros vamos a tener infecciones asintomáticas, no vamos a acudir a solicitar atención médica cuando nos da la faringitis y muchas veces vamos a tener un diagnóstico y tratamiento inadecuado cuando se trata de una faringitis estreptocócica.
o el tratamiento es ineficaz, ¿no? Entonces, todo ello sigue constituyendo los factores de riesgo. Una vez que la infección está en nuestra vía respiratoria alta, en aquellas personas susceptibles hereditariamente, sobre todo en el género femenino, con escasos accesos a los servicios asistenciales, van a desarrollar fiebre reumática. Y esta fiebre reumática aguda, ¿no? Puede recidivar. Cuando la persona es más adulta o con los años, puede recidivar, puede volverte a dar fiebre reumática. Y si persistes en un medio donde no hay acceso suficiente a los servicios asistenciales, pues vas a seguir en el mismo círculo vicioso, ¿no? Finalmente, la fiebre reumática, con el pasar de los años, termina afectando al corazón. Y esto ya es una secuela de la fiebre reumática. Y se constituye la cardiopatía reumática, que muchas veces lleva a insuficiencia cardíaca, a la necesidad de cirugía, con discapacidad y muerte muchas veces. Entonces, esta es la vía patógena de la fiebre reumática asociado a los factores de riesgo que tiene esta enfermedad. Si hablamos de la fisiopatología, recordemos que los estreptococos del grupo A están acá abajo. El estreptococo del grupo A es el antígeno de la fiebre reumática, ¿no? Los componentes de este estreptococo van a representar el antígeno, el estímulo antigénico para que se desarrolle esta enfermedad. La fiebre reumática solo aparece en infecciones causadas por estreptococos en las vías respiratorias, en aquellos que producen faringitis, mas no así en infecciones causadas por otros estreptococos en sitios diferentes, como la piel, por ejemplo. Solo aparece posfaringitis estreptocócica. Y el principal componente antigénico, el principal desencadenante de esta enfermedad es la proteína M, la proteína M del estreptococo, ¿no? Esta proteína M va a generar la formación de anticuerpos y finalmente son estos anticuerpos los que van a causar una reacción autoinmunitaria. Acá tenemos a la orofaringe, estamos expuestos a los estreptococos, estos estreptococos van a invadir el epitelio de la orofaringe y pues lo van a invadir, ¿no? Produciéndose una faringitis estreptocócica. Las células macrófagos, los monocitos, van a fagocitar a estos gérmenes con la finalidad de procesar su contenido y presentar los antígenos. Van a presentar los antígenos a las células T y finalmente las células B van a ser las que van a producir los anticuerpos contra los estreptococos. Estos anticuerpos que se han producido contra los estreptococos tienen una reacción cruzada a nivel del tejido cardíaco. Presentan una reacción cruzada en personas pues que tienen esa susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, esto es lo que a la larga termina afectando al corazón y es lo que constituye la cardiopatía reumática, que es la secuela, pero en la fase aguda también el corazón sufre los estragos, ¿no? En la fase aguda hay una inflamación del corazón que puede afectar el endocardio, el miocardio o el pericardio. Puede afectar cualquiera o todas las capas del corazón. Luego la infección pasa, la inflamación se supera, pero a la larga desarrollan enfermedad o cardiopatía reumática.
¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hallazgos anatomopatológicos tenemos? En la fiebre reumática aguda se encuentran lesiones inflamatorias focales, pero diseminadas y difusas, ¿no? Eh, Son característicos en el corazón los famosos cuerpos de Aschoff. ¿Qué son los cuerpos de Aschoff? Son focos de degeneración fibrinoide, como se ve acá. En la imagen anatomopatológica, focos de degeneración fibrinoide rodeados de linfocitos, ¿no? Los moraditos. Asimismo, macrófagos hinchados, a los cuales se les denomina células de Anschhoff. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que esta enfermedad, esta fiebre reumática aguda, va a empezar a manifestarse 2 a 3 semanas después de la infección por el estreptococo. ¿Por qué 2 a 3 semanas después? Porque es el tiempo en la que usualmente demora la formación de anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos no se forman tan rápido, tienen un tiempo en el cual se forman, y es este tiempo más o menos, entre 2 a 3 semanas después de la infección estreptocóxica empieza a aparecer los síntomas de fiebre reumática. Y obviamente la fiebre es el síntoma más común, 90% de los casos. No suele ser tan alta, bordea los 38 grados centígrados. Luego, las manifestaciones articulares son las segundas en frecuencia, ¿no? Vistas hasta en un 75%, y está constituido por generalmente poliartritis, una poliartritis migratoria, usualmente de grandes articulaciones como la cadera, la rodilla, el codo. Suelen ser autolimitadas y subsisten por aproximadamente 4 semanas. Después viene la carditis, ¿no? Que en realidad puede ser una pancarditis. El pericardio, si se ve afectado, se va a resolver sin secuelas. El compromiso del miocardio suele ser en parches, ¿no? Como en las miocarditis virales, ¿no? En parches. Y el compromiso endocárdico se presenta como una valvulitis, una inflamación del tejido que rodea las válvulas, provocando regurgitación valvular leve a moderada en la mayoría de los casos. La carditis como tal es diagnosticado clínicamente en el 50-70% y puede ser subclínico hasta en un 20%. La válvula mitral es la más afectada, seguida de la válvula aórtica. Ojo con eso. La válvula mitral es la más afectada, seguida de la válvula aórtica. Y la carditis severa ocurre más o menos en un 20% y conlleva pues a una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? La carditis severa en aquellos casos donde la valvulitis es severa, la inflamación es tan importante que genera insuficiencia valvular aguda, ocurre en un 20% de los casos y eso definitivamente conlleva al síndrome de insuficiencia cardíaca. Otras manifestaciones son la corea, que son movimientos involuntarios, como un baile, ¿no? Corea significa baile, y movimientos involuntarios rítmicos, como si el paciente estuviera bailando, ¿no? Vista en un 15% de los casos, ya es menos frecuente, pero se ve generalmente en mujeres y adolescentes. Suele aparecer tras un largo periodo de latencia que es hasta 6 meses descrito. Finalmente vienen las manifestaciones cutáneas, ¿no? Los nódulos subcutáneos, 5% de los casos son nódulos pequeños de 2 centímetros de diámetro, son estos que ven ustedes aquí en la figura, nódulos subcutáneos, menos de 2 centímetros de diámetro, son firmes, no duelen y aparecen sobre las superficies extensoras de las articulaciones, como ven acá, ¿no? Acá uno, acá otro. Y el eritema marginado, que también es poco común verlo, 5%, es un eritema en forma de anillo que aparece en el dorso de brazos y piernas. No suele doler ni picar, no duele ni pica, ¿sí? Así como acá.
eritema marginado, ¿no? Y ojo con esta que está acá en rojo, ¿no? Dice hasta un 60% de los pacientes que padecen fiebre reumática evolucionan a tener cardiopatía reumática. Que quede claro eso. La fiebre reumática es esto. Fiebre, manifestaciones articulares, lo más común, carditis, que usualmente es una valvulitis lo que se presenta, es corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Eso es fiebre reumática. Aquellas personas susceptibles, un 60% de las veces, o sea, de 100 personas que tengan fiebre reumática, el 60%, el 60% va a presentar cardiopatía reumática a la larga, no en la fase aguda, sino con los años, con los años. Entonces, la cardiopatía reumática es una secuela bastante común de la fiebre reumática. 60% es bastante. Y eso finalmente es lo que provoca la morbimortalidad de los pacientes. Fiebre reumática aguda puede afectar al pericardio, al miocardio o al endocardio, afectando principalmente las válvulas y provocando una valvulitis en la fase aguda, ¿no? Ya en la fase crónica, cuando ya superan la fase de fiebre reumática aguda, en la fase crónica, lo que queda como secuela es la afectación valvular y sobre todo la válvula mitral es la que se afecta en la mayoría de los casos, ¿no? La válvula mitral se afecta en un 50-60%, la válvula mitral y aórtica en un 20%, la válvula tricúspide 10%, pero no sola, ¿no? Siempre asociado a enfermedad de la válvula mitral o aórtica. Y la válvula pulmonar es la menos afectada. ¿Qué ocurre en la fase crónica? Esta fase crónica ocurre con los años, ¿no? Usualmente 15, 20 años después. Ocurre engrosamiento de las válvulas. Como pueden ver acá, la válvula está engrosada, la válvula aórtica. Fusión de las comisuras que son estas uniones entre velo y velo se fusionan. Hay un engrosamiento y fusión de las cuerdas tendíneas. Miren, las cuerdas tendíneas que deben ser delgaditas, finas, acá están engrosadas, calcificadas, acortadas, ¿no? Entonces, todos estos cambios produce en la fase crónica y a eso se llama cardiopatía reumática, que ya es una secuela de la fiebre reumática aguda. Para el diagnóstico, un ratito por favor. Bien, para hacer el diagnóstico, no existe una prueba definitiva para hacer el diagnóstico y debe basarse en las manifestaciones típicas que hemos visto, ¿no? Asociado a ello con datos de haber tenido una infección por estreptococo del grupo A. ¿Y cómo hago la evidencia, cómo obtengo evidencia de haber estado con una infección por estreptococo del grupo A? Con un cultivo de frotis faríngeo o en todo caso con pruebas serológicas, ¿no? Pruebas que demuestren la presencia de anticuerpos dirigidos contra los estreptococos, como el ASO, antiestreptolicina O y la anti-DNasa tipo B. Para el diagnóstico también existen los criterios de Jones, que
clasifica de acuerdo a la población en bajo riesgo y riesgo moderado alto, ¿no? Aquella población en riesgo moderado alto son aquellos países en vías de desarrollo, como el nuestro, dentro de los cuales los criterios mayores van a ser la carditis, artritis, artritis, ya sea mono o poli, la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Todos los síntomas que hemos visto. Criterio mayor. Y el criterio menor va a estar dado por monoartralgia, fiebre, velocidad de sedimentación globular mayor de 30 milímetros por hora o una proteína C reactiva mayor de 3, o ambos. Y un PR prolongado, ¿no? Un intervalo PR prolongado. Para hacer el diagnóstico necesito dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. También existen diagnósticos diferenciales a considerar, ¿no? No solamente hay que pensar en un diagnóstico, sino siempre hay que asociar diagnósticos diferenciales. Como el paciente va a venir en la mayoría de las veces con fiebre y dolor articular, hay que pensar como diagnóstico diferencial que podría ser una artritis séptica, una artritis reactiva, una artritis idiopática juvenil, enfermedades de células falciformes, leucemia, gota, etc. Para el diagnóstico diferencial de carditis, si de repente le escucho un soplo y tiene fiebre, dolor articular, podría ser también una endocarditis infecciosa, una miocarditis viral. Entonces hay que tener diagnósticos diferenciales siempre para poder ampliar el proceso diagnóstico. Este es un esquema para ver, para hacer más o menos el diagnóstico de la endocarditis, de la fiebre reumática. Manifestaciones articulares y PCR o velocidad de sedimentación globular elevada, con o sin fiebre. Lo que recomiendan es hacer un ecocardiograma. Lo que recomiendan es en aquellos pacientes que presenten esta clínica, hacer un ecocardiograma dentro de 12 semanas. Y pues con ese ecocardiograma definir, ¿no? Definir. Definir si hay regurgitación mitral o aórtica, una regurgitación patológica, ¿no? Con o sin cambios morfológicos que sugieran carditis aguda. Si es que existe eso, ya automáticamente hago el diagnóstico de fiebre reumática aguda. De lo contrario, si no hay compromiso cardíaco, usualmente debo de buscar otros diagnósticos, ¿no? Otro debe ser mi enfoque diferente para buscar el diagnóstico. En este caso debo de guiarme de los criterios de Jones que fueron revisados en la diapositiva anterior. Bien, con lo que respecta al tratamiento, en realidad necesitamos tres objetivos. En principio, como es producido por un bicho, tenemos que erradicar el bicho. Segundo, tenemos que aliviar los síntomas. Y tercero, tenemos que, en cierta forma, reducir el riesgo de que esta fiebre reumática a la larga me produzca enfermedad reumática crónica, llamada también cardiopatía reumática. Entonces, esos son mis tres objetivos. Ya, esos son los tres objetivos, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, erradicar la infección. Todos los pacientes con fiebre reumática aguda deben recibir tratamiento antibiótico. Todos. De esta manera erradicamos la infección. El tratamiento sugerido es penicilina. Puede ser amoxicilina, 50 miligramos kilo día, máximo 1 gramo
al día por 10 días o, en su defecto, penicilina G benzatínica, 1,2 millones de unidades en dosis única intramuscular. Y en aquellas personas que pesan menos de 27 kilos, la mitad, ¿no? 600.000 unidades. En alérgicos a las penicilinas, la opción es darle macrólidos, eritromicina o acitromicina. Este es el esquema que se debe manejar para erradicar la infección. Entonces, todos los pacientes que se detecte fiebre reumática deben recibir tratamiento antibiótico. Para el alivio de los síntomas, está indicado los AINES. Ácido acetil salicílico, 50 a 60 miligramos kilo día, máximo 80 a 100 miligramos por kilo, dividido entre 4 a 5 veces al día, ¿no? Otra opción es usar naproxeno, 10 a 20 miligramos por día, dividido en dos tomas. Usualmente, entre 1 a 4 semanas puede ser dado el tratamiento con AIN, ¿no? Dependiendo de cómo evolucionen los síntomas. Usualmente los síntomas articulares, que son los que más molestan, suelen durar 3 a 4 semanas. Entonces pueden ser usados estos medicamentos por ese tiempo. Y finalmente, el otro objetivo es reducir la progresión a la enfermedad reumática crónica. Para este objetivo existen estudios diversos, unos a favor, otros en contra, ¿no? Para el uso de corticoides. Los corticoides, que son, ustedes saben, son los antiinflamatorios más potentes con los que podemos contar, tienen uso controvertido. Existen resultados a favor y existen resultados en contra. Así que hasta la actualidad no hay una recomendación clara sobre el uso de estos medicamentos para este objetivo de reducir la progresión a la enfermedad reumática crónica. Por otro lado, los AINES, que es la terapia antiinflamatoria para la fiebre reumática aguda, se ha considerado que tiene mayor potencial para reducir la progresión a cardiopatía reumática. Sin embargo, estos estudios que han demostrado eso son estudios pequeños, son estudios eh, que se han desarrollado a baja escala, ¿no? Y hoy en día, pues, es difícil contar con estudios en el primer mundo sobre esto, porque en el primer mundo no hay esta enfermedad, o casi no la hay. En cambio, en nuestro país, pues sí, sí vemos bastante cardiopatía reumática crónica, pero lo que no vemos son los estudios, ¿no? No hay muchos estudios al respecto. Bien, y lo que nos importa también es prevenir. Dentro de la prevención primaria indica o hace referencia a las acciones que uno hace para evitar que el paciente o la X persona tenga una enfermedad. Entonces, ¿en qué podríamos contribuir? Básicamente en eliminar ciertos factores de riesgo, como por ejemplo el hacinamiento, la infraestructura eh, higiénica que tenemos, ¿no? Debemos mejorarla, pero en realidad eso no depende mucho de nosotros, ¿no? Cuando ustedes hagan el Serum van a ver que hay mucha pobreza al interior de nuestro país. En provincia vive mucha gente hacinada, sin acceso a los medios sanitarios, con bajos recursos, con baja higiene, sin agua potable, sin desagüe, sin luz muchas veces. Y todo ello pues son factores de riesgo que hacen que la población se vea expuesta y con mayor predisposición a coger este tipo de infecciones por estreptococos, ¿no? Ahí podemos actuar muy poco podemos actuar sobre eso. Pero sí, cuando tengamos un caso de una infección por estreptococo del grupo A, sí debemos de dar un tratamiento completo y oportuno. Eso sí podemos hacer. Entonces, si el tratamiento con penicilina
se administra dentro de los primeros 9 días de iniciada la odinofagia, se previene la mayoría de los casos. Por ende, el tratamiento antibiótico es vital. La mayoría de faringitis son producidas por agentes virales, pero también puede ser producida por estreptococos, por bacterias. Cuando ustedes hagan el serum, se van a dar cuenta que no van a contar pues con cultivo de frotis faríngeo, no van a contar con anticuerpos, dosaje de anticuerpos, ASO, anti-DNAsa, no van a tener eso, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene con faringitis, es importante administrar tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque somos un país en vías de desarrollo con bastante prevalencia de esta enfermedad. Entonces, tenemos que tratar de prevenir que ese paciente con una posible faringitis bacteriana desarrolle fiebre reumática. Y eso lo vamos a lograr si le damos tratamiento antibiótico oportuno. Dentro de los primeros 9 días prevenimos la mayoría de los casos. Y lo que se recomienda es esto, ¿no? Este último punto. En lugares con alta prevalencia de fiebre reumática y enfermedad cardíaca reumática, o sea, nuestro país, donde no se disponga de diagnóstico microbiológico de la faringitis, las directrices que nos dicen, tratar a todo paciente con faringitis con penicilina. Ojo con eso, ustedes lo van a vivir. Cuando venga un niño, 5, 6, 8 años a su consultorio en el serum y venga con clínica de faringitis, dolor de garganta, fiebre, malestar, le revisen la garganta y la vean roja, inflamada, aumentada de volumen, déanle penicilina. Hay que darle antibiótico, ¿sí? Y una buena dosis y un esquema completo, ¿no? Y explicarle al paciente para que él cumpla el tratamiento y no se vea afectado por esta enfermedad. Y la prevención secundaria ya básicamente implica tomar acciones para, si a una persona ya le dio, prevenir que le vuelva a dar. Y en ese contexto tenemos varios escenarios. Aquel que le ha dado fiebre reumática sin carditis, sin evidencia de inflamación cardíaca, la profilaxis debe ser durante 5 años después del último episodio, 5 años después desde el último episodio, hasta los 20 o hasta los 21 años de edad, lo que sea más prolongado. La profilaxis antibiótica es bastante prolongada. 5 años después del último episodio o hasta los 21 años, lo que sea más largo. Eso es en casos de que no hayas tenido fiebre reumática, pero sin carditis. Si ya has tenido carditis, o sea, fiebre reumática con compromiso cardíaco, pero no te ha quedado valvulopatía residual, tus válvulas se han inflamado ahí en la fase aguda, pero de ahí se resolvió, la profilaxis dura un poco más, 10 años, después del último episodio, o hasta los 21 años, lo que sea más prolongado. Y en el último escenario, si la fiebre reumática ha producido valvulopatía persistente, no se ha llegado a resolver la valvulitis y tiene evidencia ecocardiográfica de ello, la profilaxis antibiótica es durante 10 años ulteriores al último episodio o hasta los 40 años, lo que sea más prolongado. Algunas veces se administra por el resto de la vida. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque una vez que te da fiebre reumática, si te vuelve a dar otro episodio de fiebre reumática, la posibilidad de que hagas cardiopatía reumática ya no va a ser 60%, que de por sí es bastante.
va a llegar al 99% probablemente con esta segunda exposición. Entonces, para ello es la prevención secundaria. Uno se preguntará, ¿pero tantos años? Profilaxis, sí, tantos años. Así es, así está descrito y así está la evidencia al respecto. Y la profilaxis, pues, se hace con penicilina también, ¿no? 1,2 millones de unidades intramusculares cada mes. Cada mes tu penicilina. O en todo caso, si no quieres que te inyecten cada mes, penicilina oral. 250 miligramos cada 12 horas. Pero esto es menos efectivo. Y en alérgicos, macrólidos, ¿no? De preferencia eritromicina. 250 miligramos cada 12 horas. Eso es lo que está descrito. Y bueno, creo que eso es la última, sí, la última. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. En realidad es un tema corto, es un tema no tan, no tan complicado de entender. En realidad es sencillo el tema, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, quedo atento. Gracias. Todo claro, doctor, gracias. Bien, entonces lo que sí quiero remarcar, si no hay preguntas, les vuelvo a decir, esto de la fiebre reumática, como cardiólogo, yo no lo veo, no lo veo. ¿Quiénes van a ver fiebre reumática? Pues van a ser los médicos serumistas, los pediatras o los médicos generales que se quedan trabajando como tal, ¿no? Son ellos los que van a ver fiebre reumática aguda, fiebre reumática aguda. Es decir, el paciente que ha tenido una faringitis hace 2 a 3 semanas y ahora viene por dolor articular, fiebre, carditis, corea, nódulos cutáneos, eritema marginado. Esos pacientes los van a ver ustedes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ya es una fiebre reumática, bueno, prevención secundaria, ¿no? Darle tratamiento antibiótico. Y la prevención secundaria es pues por largo tiempo, ¿no? Dependiendo de qué grado de afectación haya tenido. Si ha tenido valvulitis, no ha tenido valvulitis, y si la ha tenido, si es una valvulitis persistente o no. De eso va a depender la prevención secundaria sobre todo, ¿no? La prevención primaria es evitar que ese paciente con faringitis haga fiebre reumática. Y para eso también darle antibiótico a las faringitis. Como nuestro país es endémico en esta enfermedad, eh, hay que dar antibiótico. Ya yo como especialista lo que yo veo es la cardiopatía reumática, que son pacientes, por ejemplo, de 30, 40 años, pacientes entre 30 y 40 años, que vienen por estenosis mitral o estenosis mitral y estenosis aórtica, severas. Y cuando uno le hace el ecocardiograma para saber por qué está estenosada la válvula, existen datos característicos de que esa válvula está enferma por el antecedente reumático. O sea, viéndole el corazón en ese momento, ¿no? Cuando le detecto a este paciente de 30, 40 años la estenosis aórtica, o, perdón, la estenosis mitral, que es lo más común encontrar afectación mitral, cuando le hago el ecocardiograma, yo puedo saber por las características de la válvula que eso es por causa reumática. Y cuando yo le pregunto al paciente, ¿usted ha tenido fiebre reumática cuando era más joven? La mayoría no se va a acordar. Te va a decir, no sé, de repente, sí, no.
pero hay unos que sí te lo van a decir, sí, a mí me diagnosticaron fiebre reumática cuando tenía 10, 15 años. Imagínate, 10, 15 años y ahora tiene 30, 40. Entonces, la cardiopatía reumática es la secuela de la fiebre reumática y generalmente hay compromiso valvular, válvula mitral, la más afectada. Nosotros vemos eso, vemos la cardiopatía reumática. Entonces, como este paciente de 30, 40 años tiene una estenosis mitral severa, sintomática, hay que operarlo, pues, ¿no? Hay que operarlo. Muchas veces se operan a tiempo y muchas veces se operan a destiempo. Muchas veces el corazón no viene tan afectado y muchas veces también el corazón viene bien afectado, porque sienten síntomas, pero lo dejan, piensan que es algo no tan grave, lo dejan y cuando viene ya pues el corazón ya está muy grande, está dilatado, tiene hipertensión pulmonar, tiene fracción de eyección baja y esas cosas hacen que la morbimortalidad aumente. El paciente que va a ser sometido a cirugía, si entra con una fracción de eyección reducida, si entra con hipertensión pulmonar, si entra con dilatación severa de cavidades, su morbimortalidad se incrementa y por eso se muere la gente. La gente no se va a morir por la fiebre reumática, ¿ah? La fiebre reumática tiene una baja mortalidad. Se va a morir a la larga cuando le da cardiopatía reumática, que eso es lo que nosotros realmente vemos. Ustedes sí van a ver fiebre reumática probablemente. Así que les pido por favor que traten bien a esas faringitis, faringitis que les llega a consulta, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños. Muy bien, muchachos. Si no hay preguntas, a ver, alguna pregunta, de repente alguien se animó a preguntar. Doctor, Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. hola, buenas tardes. Yo tenía una consulta, pero no es tanto sobre la fiebre reumática, sino más sobre la estenosis mitral. Quería saber qué, quería saber si la estenosis mitral le hace más daño al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho, porque había leído que eh, justamente la estenosis mitral, no sé si estoy en lo correcto, pero dado que la válvula mitral está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, no llega a afectar tanto al ventrículo izquierdo porque este no se ve sobrecargado. Quisiera saber si estoy equivocado y creo que hace más daño al ventrículo derecho. No, en realidad estás en lo correcto. La obstrucción es entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Izquierdo. Entonces, las cavidades que se van a ver afectadas es todo lo que está por detrás de la válvula mitral, todo lo que está por detrás de la obstrucción. Es decir, la aurícula izquierda, el lecho capilar pulmonar, la arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, ¿no? Entonces, lo que tú dices es correcto. Sí, es correcto, tiene razón. El ventrículo izquierdo no se ve muy afectado por eso, pero a la larga, si es que el lado derecho del corazón está muy comprometido, sí, se va a terminar afectando a la larga, pero primero se afecta el lado derecho. Doctor, y entonces, así como se afecta el lado derecho, también se está afectando la presión a nivel pulmonar, ¿verdad? Perdón, no te copié bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, doctor. Así como se está afectando o sea, para que se afecte el ventrículo derecho, eso significa que antes se estaba afectando la parte pulmonar, ¿verdad? O sea, la presión en los pulmones, ¿o no?
Claro, lo que Porque si pasa una es que estenosis... cuando hay una Ajá. obstrucción en la válvula mitral, lo que ocurre es que no hay pasaje de sangre de forma adecuada entre la aurícula y el ventrículo, porque hay una obstrucción ahí en la puerta, ¿no? La puerta de entrada de estas dos cavidades. Entonces se empieza a dilatar la aurícula izquierda y al dilatarse, porque no puede vaciar bien su contenido, van a aumentar las presiones a ese nivel. Aumenta las presiones a nivel de la aurícula izquierda y eso se transmite de forma retrógrada hacia el lecho vascular pulmonar. Esas presiones incrementadas se transmiten de forma retrógrada y finalmente termina habiendo dilatación de la arteria pulmonar, dilatación de la aurícula derecha, dilatación del ventrículo derecho y por ende hipertensión pulmonar, porque pues, no hay un buen desfogue al lado izquierdo, ¿no? Todo está ahí estancado. Entonces se afecta inicialmente el lado derecho del corazón. Hay hipertensión pulmonar, hay dilatación de cavidades derechas, y si esto yo lo dejo progresar, al final esta dilatación de cavidades derechas va a terminar afectando al lado izquierdo. El ventrículo izquierdo, debido a la dilatación severa de las cavidades derechas, va a haber comprometido también su función y a la larga puede terminar afectando todo el corazón, las cuatro cavidades, ¿no? Eso puede ocurrir si yo lo dejo progresar. Pero pues los pacientes usualmente vienen con estenosis aórtica severa y cuando le haces el eco encuentras comprometido aurícula izquierda, está tremenda, la aurícula derecha está grande, el ventrículo derecho también puede estar comprometido, grande, pero el lado izquierdo usualmente está conservado en su función, ¿no? Entonces lo operas, ya el corazón que está dilatado no va a retornar a su condición basal, puede reducir un poco el tamaño, pero no va a regresar a un corazón, a ser un corazón normal, ¿no? De tamaño normal. Ya lo dilatado se queda. Puede mejorar un poco, pero usualmente quedan ya con esa deformación preexistente. Pero bueno, es la única forma de resolver el problema. Bueno, se saca la válvula enferma y se pone una prótesis. En casos de que sea pues una afectación severa de la válvula, ¿no? Cuando la válvula no está tan comprometida, de repente solamente está dura la válvula, podemos hacer valvuloplastía. Y muchos pacientes han vivido con eso mucho tiempo. Es decir, si la válvula no está tan comprometida, lo único que hago yo es meter un catéter balón a nivel de la válvula mitral y dilatar la zona, ¿no? Meter un catéter con un globito en la punta y usar el globito cuando estoy posicionado en la válvula mitral y lo dilato. Entonces esa dilatación va a hacer que la estenosis que se ha producido pues se libere un poco, ¿no? Tenga mayor área valvular la estenosis mitral y pueda mejorar la clínica del paciente. Puede hacerse una, dos veces, pero al final pues eso tiende a seguir empeorando, ¿no? Puede durarle unos años y de ahí ya vuelven con lo mismo. En esos casos ya terminan siendo operados. Entonces, más o menos esa es la forma en cómo afecta la fiebre reumática a la larga al corazón, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces nada, ha sido un gusto. Ya nos veremos en una próxima. ¿Sí? Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.